ACIPI Podcast, noticias, estudios y novedades en propiedad intelectual. Hoy compartiremos la investigación efectuada por el Comité de Entretenimiento de ACIPI sobre la propiedad intelectual y el contenido generado por los usuarios. ¿Cuál es el régimen jurídico? ¿Qué incidencia tiene? ¿Cómo abordan este tema los países latinoamericanos? Con ustedes, Fabricio Módica y Pablo Solines. Hola con toda la audiencia que nos escucha. Mi nombre es Pablo Solines, soy abogado especialista en propiedad intelectual de Ecuador, socio de la firma Solines y Asociados. El día de hoy soy entrevistador del presente podcast. Me acompaña Fabricio Módica, mi buen amigo, que es actualmente presidente del Comité de Derecho a Entretenimiento de la Asociación Ecuatoriana e Interamericana de Propiedad Intelectual. Y bueno, Fabricio es socio de la firma Baraero Módica de Paraguay, y el día de hoy vamos a conversar con él sobre un tema de gran actualidad, de mucha relevancia en la propiedad intelectual, como es este régimen jurídico de los contenidos generados por los usuarios en Internet. Y esto ha motivado justamente al Comité de Entretenimiento de la ACIPI a realizar una investigación justamente a nivel de Iberoamérica para entender cómo los países están tratando este tema, qué tipo de normativa se está aplicando para aquellos contenidos que están siendo generados por usuarios amateurs, y obviamente el impacto, la incidencia que está teniendo en la propiedad intelectual. Quiero que nos cuentes un poco en qué ha consistido este estudio de investigación, qué países han estado involucrados y un poco las conclusiones a las que se han podido llegar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad, un gusto estar aquí. Agradecemos una vez más a la Comisión Directiva de ACIPI por este espacio que nos brindan del podcast, de poder compartir con ustedes las conclusiones del último trabajo de nuestro comité. Un poquito, digamos, comentar cómo viene la mano con la historia del trabajo. Hace un año nos habíamos planteado dentro del comité, en qué tema de estudios podemos tratar. Entonces tuvimos una discusión y habíamos llegado en ese entonces a la conclusión de que la generación de contenidos por usuario en las redes sociales y la protección por propiedad intelectual era el tema del momento, que planteaba incógnitas, que planteaban, digamos, incertidumbres en el sentido, ¿está regulado o no está regulado? De ahí que decidimos hacer un cuestionario de 25 preguntas, y esas preguntas distribuir a representantes de países de la región iberoamericana. Un poquito, digamos, resumiendo lo que es el trabajo, podemos decir que el objetivo del artículo que finalmente elaboramos con las conclusiones de todos los cuestionarios fue analizar si los contenidos creados por los usuarios en plataformas digitales se encuentran protegidos mediante los derechos de propiedad intelectual en 17 países de la región iberoamericana, y en caso contrario si se debiera o no establecer una regulación específica. Para ello, digamos, el trabajo consistió en el trabajo final, ya con las conclusiones, por supuesto, trata de una introducción al tema, y luego respondemos a las cuestiones que se refieren básicamente al marco normativo, a los derechos y las obligaciones de los usuarios no profesionales, al licenciamiento, al papel de los ISP respecto de los contenidos, a la jurisprudencia aplicable y una pequeña opinión personal. ¿Qué novedades tú encuentras en cuanto a regulación, ¿no?, de contenidos generados por usuarios, sea a través de portales web, sea a través de blogs, de redes sociales, de plataformas de almacenamiento, de compartición, como YouTube, entre otros? ¿Qué pudiste encontrar en relación a una regulación específica en esta materia? Bueno, en relación a este tema pudimos comprobar que solamente en España y Paraguay son países que cuentan con una norma específica aplicable a la regulación de contenidos en Internet. Y un poco, digamos, también ya quizás conectado con esto, y ya a la siguiente pregunta de los derechos y obligaciones que esto implica. España y Paraguay, por supuesto, cuentan con una ley de comercio electrónico que son, digamos, muy similares,
que básicamente regulan la contratación realizada a través de medios electrónicos entre proveedores de bienes y servicios por vía electrónica, incluidos los intermediarios en la transmisión de contenido por las redes de telecomunicaciones. También, digamos, los otros países mencionaron otras normativas que serían aplicadas a la regulación de contenidos en Internet, si bien no tan específica como esta ley de comercio, pero podemos mencionar otros ejemplos que los colaboradores citaron a leyes que tienen que ver con la defensa del consumidor en cuanto a la información comercial destinada a los usuarios, las leyes de derecho de autor y derechos conexos en base a la protección y sanción por uso no autorizado de obra, así como también las posibles excepciones. También las leyes penales, tanto aquellas particulares a las infracciones comunes al derecho de autor y derechos conexos, incluyendo en algunos casos la elusión de medidas tecnológicas de protección, como aquellas referidas a hechos punibles vinculados a los delitos informáticos y a la protección de niños por contenidos nocivos. También mencionaron las leyes de protección de datos personales, regulación de medios, etc. Y finalmente también hablaron del régimen de responsabilidad civil extracontractual establecido en los códigos civiles aplicables a los proveedores de Internet en ausencia de normas especiales. ¿Qué han podido identificar en su trabajo en relación justamente a estos derechos que están inmersos en todos estos actos? Tanto como el derecho de puesta a disposición, como el derecho de transformación, como incluso el derecho de reproducción de las obras de los autores y de las como es, prestaciones de los derechos conexos. La verdad que aquí hemos identificado varias respuestas. Por un lado están los países que son en su gran mayoría que el derecho de puesta a disposición lo regulan formando parte del derecho de comunicación pública, sobre todo países como Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Uruguay, mientras que otros los consideran dentro de lo que sería el derecho de distribución, por ejemplo, Bolivia, España, Nicaragua, Paraguay y Perú. Otros países, en cambio, reconocen este derecho de puesta a disposición mediante la adhesión al Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas. Esto fue el caso de Argentina y Colombia, y finalmente el caso de Venezuela no lo contempla en ninguna de las categorías. Y en relación, digamos, a los otros derechos, al de transformación y al de reproducción, ¿hay alguna novedad o básicamente se mantiene el régimen tradicional que conocemos en nuestra ley? A ver, digamos, en el caso de lo que serían el derecho de transformación para los autores, obviamente todos respondieron afirmativamente, en el sentido que sus legislaciones reconocen este derecho, digamos, de transformación o modificación. Aquí también hacer una aclaración, ¿no? Cuando hablamos del derecho de transformación o modificación, nos estamos refiriendo al derecho patrimonial, no al derecho moral de integridad de la obra, que es otro tipo de derecho, sino que aquí hablamos, digamos, de la transformación o la adaptación o los arreglos que puedan hacerse de la obra. Ahora bien, sin embargo, con relación a los derechos conexos, como mencionaba, algunos países no reconocen este derecho de transformación a favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes, como tampoco para productores de fonograma, organismos de radiodifusión y otros titulares. Hemos identificado que Paraguay es uno de los pocos países que lo contemplan expresamente para los productores fonográficos, al establecer en su ley que tienen el derecho exclusivo a realizar, autorizar o prohibir la modificación de sus fonogramas por medios técnicos. Entonces, creo que es muy pertinente preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Qué tipo de regulación en el ámbito de limitaciones y excepciones a los derechos de autor han previsto los países de Iberoamérica a efectos de poder identificar si es que alguna se puede ajustar a este tipo de prácticas que estamos encontrando en la actualidad? Sí, y aquí encontramos dos respuestas. La primera, y quizás la más importante por estar directamente vinculada a la cuestión de análisis, tiene que ver con la excepción contemplada expresamente en la Ley de Derecho de Autor de Canadá sobre el contenido generado por usuarios para fines no comerciales. De todos los países de la región es el único que contempla expresamente esta categoría como un tipo de excepción. La segunda, también, si bien está vinculado al tema, pero quizás de manera más indirecta, lo establece la legislación española en cuanto al límite que permite la transformación de obras preexistentes sin autorización del autor para el caso de la parodia, que obviamente es lo que más vemos en el caso de los contenidos generados por usuarios, memes y otras cuestiones. Entonces sí estarían, digamos, cubiertas por este tipo de excepción. También encontramos otra respuesta al punto mencionando
las aplicaciones, las exenciones o límites generales aplicables dentro de las respectivas legislaciones al derecho de autor, pero quizás no de forma tan directa como estos dos primeros puntos que lo hemos identificado. También quería agregar en cuanto a la protección de los derechos morales de lo que serían estas exenciones. En el caso de Canadá hemos identificado que sí se requiere que en dicho contenido generado por el usuario se mencione la fuente, o sea, quién es el autor, el intérprete, el creador o locutor de la obra existente u otro tema, o que sea copia de esta. Si es razonable por las circunstancias poder hacerlo, ¿no? Entonces aquí justamente es el debate si para ciertas transformaciones realmente hasta qué punto sería, digamos, plausible hacer esta mención. Obviamente en el caso de España, en relación a lo que es la parodia, bueno, por todo lo que significa la misma, mientras no implique un riesgo de confusión con la misma obra, ni se infiera un daño a la obra original o a su autor, no hay inconveniente en realizarla. Entonces esto sería, digamos, la posible afectación del derecho moral que podríamos encontrar en estas dos excepciones. Pero hablemos también de los derechos y obligaciones que tendrían los usuarios respecto de estos contenidos que han sido creados, ¿no? Y claro, el preguntar, ¿no?, a los países en los que se ha realizado el estudio sobre si es que existe algún reconocimiento expreso de derechos a favor de estos usuarios en relación a los contenidos que han creado y que son susceptibles de protección a los derechos de autor. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, aquí la respuesta, Pablo, creo que fue bastante tajante, en el sentido que en ningún país se ha establecido un régimen especial de reconocimiento de derechos a favor del usuario no profesional por la creación de obras derivadas o compuestas que hayan sido puestas a disposición en el entorno digital. Tampoco hemos encontrado que se hayan regulado las obligaciones que deben cumplir los usuarios no profesionales para la reproducción o transformación de una obra preexistente y puesta a disposición de una obra derivada o compuesta en el entorno digital. ¿Cómo encontraron ustedes este tema de licenciamiento a través de las sociedades de gestión colectiva, y si es que eventualmente algún tipo de sociedad podría otorgar este tipo de licencias a los usuarios amateurs a efectos de que puedan realizar los actos que realizan? Sí, la verdad que para este punto fueron muy interesantes algunas respuestas. La conclusión principal obviamente es que no todas las sociedades de gestión colectiva, principalmente las que gestionan derechos de autores y editores musicales, literarios y audiovisuales, están autorizadas para otorgar licencia en el entorno digital. Un caso claro es Bolivia, ¿no? De los países que sí lo autorizan, lo hacen mayoritariamente respecto de los derechos de reproducción y de puesta a disposición, entendiéndose este último derecho como integrante del derecho de comunicación pública para la mayoría de los países. Sin embargo, y en cuanto a los derechos de transformación en general, esta autorización suele quedar a cargo de los titulares de los derechos, salvo algunos países donde dichos titulares también delegan la autorización a las respectivas sociedades de gestión colectiva, como por ejemplo en los casos de Argentina y Colombia para el derecho de sincronización. Para las sociedades de gestión colectiva de autores que contemplan las licencias para el entorno digital, en general estas comprenden las siguientes modalidades: sincronización para los países que obviamente lo autorizan, reproducción en fonogramas, almacenamiento digital, ringtones, emisoras online, ambientaciones de páginas web. Por su parte, las sociedades de gestión colectiva de intérpretes y productores fonográficos contemplan las siguientes modalidades en el entorno digital: el webcasting, el simulcasting, páginas web. Y finalmente, los aranceles para puesta a disposición por medios digitales son muy imprecisos, por no decir inexistentes, en muchas de estas sociedades. Me había olvidado mencionar algo muy importante en relación a las sociedades de gestión colectiva, que era si es que estas otorgan licencias multiterritoriales para la explotación de contenidos en línea. Solamente hemos encontrado que en España se establecen este tipo de explotaciones para las obras en línea, y solamente relacionadas o vinculadas a las obras musicales. En la región americana ningún país lo regula, si bien hemos encontrado que en la práctica las diversas sociedades de gestión colectiva de autores de la mayoría de los países de la región americana cuentan con una ventanilla única de cobro que integran la sociedad Latin Autor para la explotación de músicas en línea. Eso era, digamos, lo que me había olvidado mencionar. Gracias, Fabricio. Realmente muy interesante, y creo que el tema nos da para
hablar mucho más tiempo. Lamentablemente los podcasts tienen una limitación justamente en tiempos y esperamos no habernos excedido, ¿no? Y que lo que hemos tratado el día de hoy haya sido de interés de toda la audiencia. Quiero agradecerte, Fabricio, no solo por tu tiempo el día de hoy, sino también por todo ese trabajo, ¿no? Ese arduo trabajo que has realizado en la coordinación de este estudio y que sin duda creo que es un aporte significativo para la región. Estamos encontrándonos en un próximo espacio de ACIPI Podcast y bueno, no sé si quieres dar algunas palabras de despedida, Fabricio. Sí, muchísimas gracias, Pablo. No, en realidad yo quiero agradecerte a ti por tu tiempo, por todo el esfuerzo, el empeño en preparar este formulario, también a todo el comité por el trabajo que venimos realizando. La verdad que fueron casi un año, digamos, de insistir a los colaboradores, luego una vez que recibimos hacer los correspondientes ajustes. Y les invito a todos que cuando esté disponible este estudio, por favor lo puedan ver, lo puedan consultar, nos hagan llegar sus inquietudes, sus comentarios. Y estamos, por supuesto, abiertos, ¿no? a seguir generando este tipo de espacios. Ya ahora estamos trabajando en el comité con un cuestionario sobre influencers, de manera que aquellas personas que quieran colaborar desde ya son bienvenidos. Y nada más que agradecerte una vez más, Pablo, a ti, por sobre todo a CIPI, por este espacio que nos dan de poder compartir los resultados del trabajo. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. ACIPI Podcast, noticias, estudios y novedades en propiedad intelectual.